Dios de toda gracia, que guarda el pacto y la misericordia sobre aquellos que te temen y se acuerdan de tus mandamientos para ponerlos por obra. A ti nos acercamos en esta tarde, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, para suplicarte, Señor, que tú nos asistas por tu Espíritu y nos permitas recibir tu palabra, que nos dejes un espíritu enseñable y un corazón manso ante tu palabra, que tú nos concedas la gracia de atesorarla en nuestros corazones, de tenerla como la prioridad en nuestras vidas, que tú muevas nuestras voluntades para ponerlas por obra, para poder esperar razonablemente tu bendición. Padre bueno, te damos gracias porque todas tus misericordias están en Cristo. Por eso a través de Él nos acercamos y por eso en Él esperamos, con nuestros ojos atentos a su mano de misericordia, la cual Él abre para bendecir a su pueblo. Te rogamos, Señor, asístenos conforme a nuestras necesidades, pero sobre todo conforme a tus abundantes riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si alguien entrara esta tarde a esta iglesia y te preguntara si eres creyente, de seguro no dudarías en decir que sí. Pero ¿qué tal si te preguntara por qué piensas que eres creyente? ¿Qué responderías? Porque yo he caminado con Jesús, Judas también, porque conozco las Santas Escrituras, Satanás también, porque he servido a los santos por mucho tiempo, Demas también. Dirías tal vez, porque lo siento en lo más profundo de mi corazón. La Biblia dice que tu corazón es engañoso. ¿Qué responderías? La única manera que tenemos de saber si somos creyentes verdaderos es yendo a las Escrituras, viendo lo que ellas dicen que es un cristiano y luego comparando esta definición con nosotros mismos, delante de Dios, con toda honestidad. Y si nos mantenemos en pie, entonces sabremos que somos verdaderamente de Jesucristo. Esto es lo que nos manda el apóstol Pablo y lo que exhorta a la iglesia en Corinto. Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13:5. Ahí leemos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Noten lo que nos dice. Notemos que el apóstol Pablo no nos dice o no nos pregunta ¿hace cuánto ustedes se congregan? Ni ¿qué sienten ustedes que son? No. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. Mis hermanos, el que podamos ser probados a la luz de las Escrituras y comprobemos si ciertamente le pertenecemos a Cristo, debe ser un asunto de cardinal importancia para todo aquel que se llame cristiano. Porque las palabras más duras del Señor en toda la Biblia están profetizadas para quienes piensan que son verdaderos creyentes y al final se verá que no lo son. En Mateo 7:22 podemos leer: muchos me dirán en aquel día, nota que no serán pocos, Señor, Señor. La repetición del título Señor aquí denota el temor que los poseerá. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche, esto es lo más peligroso aquí. Estas cosas que ellos dicen que hicieron, probablemente las hicieron. ¿Alguien puede dudar que Demas, colaborador de Pablo, predicó hermosos sermones? ¿Acaso Judas no fue comisionado entre los apóstoles para echar fuera demonios también? Todos ellos perdieron su oportunidad de entrar al cielo, y no porque no se manifestara a través de ellos el poder de Dios, sino porque ellos mismos no vivieron lo que enseñaron y dijeron creer. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, les dijo el Señor. ¿Lo ven? Muchas de estas personas tendrán bases falsas, pero bases, a fin y al cabo, para creer que creían. Y esas bases también pueden ser, hoy en día, porque pertenezco a la membresía de mi iglesia local, porque tengo excelentes relaciones con los hermanos de la iglesia, porque he leído varias veces la Biblia durante muchos años. La pregunta que a mí me inquieta en esta tarde, de esos muchos de los que habla el texto de Mateo, que escucharán tales solemnes palabras, ¿habrá alguno aquí en esta tarde? Dios quiera que no. Para poder ser probados al crisol de la palabra de Dios, iremos a la a la primera epístola del apóstol Juan, y consideraremos a manera de exámenes 6 evidencias de las muchas que da el apóstol aquí, de cuál es la conducta de un verdadero creyente. Y antes de empezar, necesito insistir en esto. Por favor, toma lo que dice la Escritura, que debe ser un verdadero creyente, y compáralo con quien tú sabes que eres. No con quien tus padres piensan que eres, no con quien tus hijos piensan que eres, ni con aquello que los hermanos de la iglesia creen que eres, sino con esa persona que tú eres cuando estás solo, con esa persona que eres fuera del contexto de la iglesia, más allá de toda apariencia, con esa persona que solo Dios y tu conciencia conocen bien. Y si te hayas falto por amor a tu alma, arrepiéntete. Primer examen. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es el mensaje que hemos oído de él. Primero, Juan pone énfasis en la singularidad del mensaje. Este es el mensaje. Este no es un mensaje más, no es un mensaje cualquiera, sino que es el mensaje del creador y sustentador del universo. Segundo, Juan no solo pone énfasis en el mensaje, sino que apunta hacia el mensajero, el Hijo de Dios, el mensaje que hemos oído de él. Nunca habrá un mensaje más importante que este, ni un mensajero como este, el Cristo de Dios. Y en consecuencia nos hacemos eco, dice Juan, y os anunciamos. ¿Cuál es el anuncio? Dios es luz. Esta es una declaración de la esencia de la naturaleza de Dios. En solo 3 palabras, Juan resume en un sentido el mensaje de Jesucristo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué significa esto? Bueno, sin duda es una clara alusión a la santidad de Dios. En Éxodo se le llama magnífico en santidad. En Isaías leemos que Él habita en la altura y la santidad. En Job, que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. La santidad,
es el único atributo divino que encontramos en las Escrituras elevado a la tercera potencia. Pero en esta ocasión, no creo que Juan esté hablando solamente de la pureza del ser de Dios, sino también de la claridad y transparencia de su mensaje. Es decir, no solo de su ser, sino de su voluntad. No solo de quién es, de lo que él quiere. Es muy probable que Juan estuviese combatiendo en esta etapa de su vida a un grupo de herejes conocidos como los gnósticos. Ellos enseñaban que el conocimiento y la voluntad de Dios no eran accesibles a todos los hombres. Decían tener comunión con Dios, pero seguían practicando el pecado en sus vidas, y no escondidamente siquiera. Se jactaban de haber alcanzado un nivel que estaba más allá del pecado. Y es en ese contexto que el apóstol los expone y dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estos sujetos decían, nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos comunión con Él, pero no había armonía entre lo que Dios había revelado de sí mismo y la forma en que ellos vivían. Ellos andaban en tinieblas. ¿Qué significa en este contexto andar en tinieblas? Es practicar un estilo de vida contrario a los atributos y a la voluntad revelada de Dios. De igual forma, hoy en día hay muchos que se autodenominan creyentes, sobre todo porque esto no les supone ningún sacrificio, que confiesan a Cristo con sus labios y dicen, Él es mi Salvador, Él es mi Salvador. Yo lo conozco y yo tengo comunión con Él, pero su estilo de vida no se conforma a lo que Dios requiere de aquellos que han conocido la verdad. Si así proceden, dice Juan, están mintiendo y no practican la verdad. Pregunto, ¿es tu conducta consecuente con lo que Dios espera de sus hijos? ¿Hay armonía entre aquello que dices ser y lo que realmente eres? Segundo examen, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verdadero creyente es sensible al pecado. Él no niega que tiene pecado. Ha sido iluminado por la gracia de Dios y habilitado para ver su pecado. Ahora conoce la ley de Dios y sus implicaciones y ahora puede distinguir con precisión dónde ha pecado y le importa. A diferencia del falso creyente que solo le preocupa las consecuencias del pecado, mi reputación, mi honra, si voy a tener quizás algún perjuicio económico. Pero el verdadero se preocupa por el pecado en sí. Sabe que ningún pecado es demasiado pequeño, porque todo pecado es cometido contra un Dios muy grande. Sabe que en todo pecado hay una cuota de maldad que fue cargada a la cuenta de un Salvador inocente y le duele. Oh, que haya yo pecado contra un Dios tan bueno, ora el creyente, que haya echado sal sobre las heridas de mi Maestro y Señor y confiesa su pecado. Pondré un ejemplo personal, algo que no suelo hacer, pero creo que va a servir para ilustrar el punto. En el barrio donde vivíamos hace unos años atrás, estaba infestado de publicidad pornográfica. No había un solo carro
en varias manzanas alrededor que no tuviera colgada una foto indecente. Yo iba a cierto lugar y como solía hacer casi siempre, las iba arrancando para luego arrojarlas en los cestos de basuras de cada esquina. Esta vez llevaba prisa y al no darme tiempo, las tomaba y las arrojaba directamente al suelo. Había tirado, recuerdo, 2 de ellas cuando pasé por al lado de 2 señores y uno de ellos se dirigió a mí recriminando mi actitud utilizando groserías y malas palabras. Me molesté tanto de que fuera tan celoso de la higiene y tan indolente con la inmoralidad que lo rodeaba, que le respondí de manera muy severa, sin groserías, pero de manera muy severa. No pasó nada más y continué mi camino. No había avanzado ni 20 ni 200 metros cuando me sobrevino de manera creciente una contrición de espíritu y un sentido de culpa como si hubiese cometido un homicidio múltiple. Tuve que pedir perdón al Señor inmediatamente en mis adentros y regresé a buscar a estos hombres para resarcir cualquier daño. Ya no estaban allí, entonces intenté retomar mi camino, pero mi conciencia me continuaba perturbando al punto que tuve que desistir de ir a donde iba, regresar a mi casa, encerrarme en mi habitación y arrepentirme con profundo dolor y lágrimas. ¿Un verdadero creyente peca? Sí, pero es sensible al pecado y presuroso para confesar. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, sensible al pecado, porque Dios a sus hijos los guarda para que sus corazones no se endurezcan y no se detiene hasta llevarlos al lugar de la confesión. Sensible al pecado. ¿Eres tú sensible al pecado? ¿Hace cuánto no lloras sobre tu pecado? Es terrible. Hay muchos que son muy rápidos para reconocer el pecado en el ojo ajeno, pero lentos para ver la viga en el ojo propio. A estos Cristo llamó hipócritas. Pregunto, ¿te resistes a confesar tus pecados y siempre tienes un portafolio de excusas para cada pecado? Yo no soy perfecto, todo el mundo lo hace. Cuando confiesas tus pecados, lo haces al mayoreo. Señor, perdona mis pecados, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores, todos. Amigo, si ese es tu caso, lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que no eres creyente. Sensible al pecado. Lo detectas, lo aborreces, lo confiesas. Pero no puede pasar inadvertido para ti lo que colgó a tu Salvador en un madero. Tercer examen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Ya lo hemos dicho antes, el corazón del hombre es engañoso. Estoy seguro que si saliéramos hoy a la calle, veríamos a familias enteras en los parques, en lo cual no hay ningún problema si no estuvieran violando ampliamente el 4º mandamiento de la ley moral de Dios, haciendo en el día santo de Dios todo lo que no hicieron durante el resto de la semana. Pero si le preguntáramos a muchos si son cristianos, dirían enfáticamente que sí, solo porque viven en un país nominalmente cristiano. Si hubieran nacido en Turquía, serían musulmanes. Me ha asombrado al hablar con más de uno en una ocasión y encontrar que incluso muchos de ellos tienen una alta instrucción bíblica,
conocen los nombres de las 12 tribus de Israel, los nombres al detalle de los 12 apóstoles, más que muchos evangelios. Y todos tienen algo en común. Todos creen que creen. ¿Cómo podemos estar seguros? Juan lo dice aquí. Y en esto conocemos y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Obediencia. Un verdadero creyente está marcado por un patrón de obediencia. Cristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. ¿Un creyente peca? Sí peca. Pero si tú pudieses grabar su vida por varios meses, a lo largo, por varios meses, podrías ver que, aunque comete pecados aislados, el pecado no es el patrón dominante de su conducta, sino que su comportamiento más bien está orientado hacia la obediencia. Tú podrías ver que él se está esforzando, que a veces cae, sí, que a veces da un paso hacia atrás, sí, pero que luego se levanta y que da 2 hacia adelante y que continúa, aún con dificultad, corriendo la carrera. Amigo, no importa lo que creas o pienses, si tu conducta está marcada por un patrón de desobediencia a los mandamientos de Dios, a aquellas enseñanzas y principios que Dios dejó claramente plasmados en su palabra, tú no le conoces. Ni siquiera importa cuánto conozcas acerca de él. A él no le conoces. Y hay una diferencia en esto. Yo puedo querer ir a Tallahassee a intentar ver al gobernador de la Florida, pero no importa cuánto yo demuestre allá a los funcionarios cuánto yo conozco del gobernador, no me recibirán. Pero si yo conozco al gobernador directamente, ya eso lo cambia todo. De igual modo, no importa cuánto conozcas sobre Dios, ni cuántos años lleves asistiendo a la iglesia, si no le obedeces, no hay comunión ninguna entre tú y él. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Estas personas suelen usar habitualmente el nombre del Señor, levantan oraciones al Padre en nombre del Hijo y confiesan ante los demás que tienen comunión con Jesús, pero no mueven ni un dedo para obedecer sus mandamientos. A estos Cristo recrimina diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y tú puedes decir: pero tú no sabes lo que hay en mi corazón. Yo amo al Señor. No, yo no necesito saber lo que hay en tu corazón. Cristo mismo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no otro, ese es el que me ama. Y añade: el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y Juan vuelve a enfatizar en este versículo: si así hacen, son mentirosos. Y nota quién está hablando aquí. Juan, conocido como el apóstol del amor, quien llamaba a menudo a los creyentes hijitos. Y este compasivo apóstol no tiene ningún reparo en pronunciar una sentencia dura contra quienes así hacen. Son mentirosos. Esto es serio. ¿Amas tú los mandamientos de Dios? ¿Estás preocupado y ocupado en escudriñar la Biblia para saber cuál es su voluntad y conformar cada aspecto y detalle de tu vida a ella? Continuamos. Cuarto examen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz
y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Quién es el hermano en este contexto? El apóstol no se está refiriendo aquí a los pobres del mundo, ni a nuestro prójimo en general. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Muy sencillo. Que si tú dices ser creyente, pero no amas a otros creyentes de manera real y práctica, no de forma imaginaria y nostálgica, estás todavía perdido. Algunos se sienten dispuestos a servir a los hermanos que están al otro lado del mundo. Pero, ¿qué de los hermanos que están cerca y podemos servir? No, a esos no. A esos que los sirva el pastor. Que yo bastante tengo ya con venir a la iglesia, que bastante favor hago. El verdadero creyente va descubriendo que la iglesia es constituida por aquellos que la componen y es nuestro privilegio y nuestro deber servirnos mutuamente. El verdadero creyente va desarrollando con sus hermanos un sentido de pertenencia. Nos pertenecemos los unos a los otros como miembros de un mismo cuerpo. De eso está hablando Juan aquí. No esta actitud. ¿Y a mí qué? Yo también tengo mis propios problemas. Más adelante Juan dirá, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pregunto, ¿amas tú a tus hermanos de manera real y práctica? No aquellos que están en la China, sino aquellos en medio de los cuales el Señor te ha puesto. Pero este amor no se reduce solamente a las necesidades elementales de nuestros hermanos, sino que abarca toda nuestra identidad como cristianos. La Escritura dice que los creyentes tenemos en común, escuchen esto, una misma vocación, una misma fe, un mismo Señor y Cristo, un mismo Dios y Padre, un mismo espíritu de santidad. ¿Quieres tú cosas más grandes y firmes que estas? Todas las hermandades de este mundo, los masones, los rosacruces, etcétera, terminarán aquí. Pero la hermandad cristiana es la única que comienza aquí y perdura en la eternidad. Si tú en verdad amas a Cristo y adoras las virtudes de su carácter, entonces admirarás a los pequeños Cristos que hay alrededor tuyo, a quienes, aunque débil e imperfectamente sí, se van distinguiendo poco a poco las cualidades propias del Señor que dices que amas. Buscarás pasar tiempo con ellos porque el Dios que amas, vive y se mueve en ellos. Pregunto, ¿es tu deleite estar con quienes aman estar con Cristo? ¿Con quienes aman hablar de Cristo? ¿Con quienes aman alabar a Cristo? ¿O simplemente prefieres pasar tiempo con aquellos que son ajenos al Señor? Porque estás demostrando de quién eres. La Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Tus mejores amigos, tus confidentes, con quienes prefieres gastar tu tiempo, ¿son cristianos o impíos? Bueno, hermano, usted sabe, sí, yo sé. Dice Juan, que si así hace, estás perdido. El apóstol dice más adelante, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Y añade, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿A cuántos hermanos estás amando en esta etapa de tu vida? ¿A cuántos hermanos estás sirviendo? ¿Por cuántos hermanos estás orando con nombre? En Juan 13:35 habla el Señor
leemos: en esto conocerán todos los de adentro y los de afuera, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Quinto examen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero, veamos qué significa la palabra mundo en este contexto, porque Juan utiliza mucho esta palabra en sus epístolas. Por ejemplo, él escribe que Jesús es el Salvador del mundo, que el cristiano puede vencer al mundo, etc. Pero, ¿qué significa mundo aquí? La palabra mundo, en este caso, se refiere a la humanidad caída, sus obras, posesiones y deleites. Ahora veamos que no significa amar al mundo antes de ver qué significa, para evitar confusiones. Vale añadir que la palabra griega amar que usa Juan aquí es la misma que usó para referirse al amor de los hermanos que hemos visto antes. No amar al mundo no es ser un asceta o alguien que se abstiene de todo y desechar todo bien material que Dios pone en nuestras manos. Tampoco es abandonar la vida social y vivir recluido monásticamente en algún monte lejano. No es de eso de lo que Juan está hablando aquí. Entonces, ¿qué es? No amar al mundo es no hacer alianzas fraternales con el sistema de pensamiento caído imperante en el presente siglo malo. Es no entregar nuestra devoción y lealtad a los asuntos pasajeros de esta vida. Juan dice que quien haga así demuestra que el amor del Padre no está en él. Y continúa diciendo el por qué en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y alguno puede decir, sí, claro, pero eso era en el tiempo de Juan. No, amigo, eso no ha cambiado. Nuestros días no son tan distintos a la de la Roma apostólica. El apetito desenfrenado por los deleites temporales, el culto a la apariencia física, la fiebre diabólica por las posesiones materiales y los deseos de descollar para obtener un nombre en el mundo, no son exclusivos de los tiempos de Juan. Es más bien un fiel retrato de la realidad contemporánea. Un mundo ciego, viviendo solamente para el bienestar de sus cuerpos e ignorando completamente la salud de sus almas. Juan dice que el amor de Dios y el amor a estas cosas son incompatibles y no pueden residir en el mismo corazón. Hoy vemos supuestos cristianos que invierten su tiempo, energías y recursos como el mundo lo hace. Y son cristianos, que conocen mejor las redes sociales que sus propias Biblias, y son cristianos. Y lo que es peor, que aún suben en las redes sociales contenidos cargados de sensualidad sin el menor sentido de pudor y modestia, y son cristianos. Supuestos cristianos que son siervos de la era del entretenimiento y derrochan horas y horas en cuanto a contenido inapropiado quieren transmitir en la televisión. David oró: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mí, delante de mis ojos, cosa injusta.
Si tú puedes amar a Dios y saborear, si tú puedes amar a Dios y amar al mundo y saborear el mundo sin escandalizarte, no importa cuánta teología conozcas, no importa cuánto reafirmes ser calvinista, si esa teología no produce verdadera santidad y pureza en ti, dice el apóstol que estás perdido. Eso es lo que nos dice Juan. Y es mi deber decirte que quedas sin excusas si continúas amando este mundo, porque ya tú tienes una luz que muchos no tienen y que otros tantos no tendrán. Dios ha puesto a este mundo fecha de caducidad y toda su pompa, moleste o no, se va a pudrir en el infierno. Esa es la verdad. La mayoría de los futbolistas que el mundo admira, de los deportistas en general, de los músicos que más sus productos venden, que los artistas que más fama han conseguido, mis hermanos, si siguen viviendo como están viviendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Juan continúa diciendo en el versículo 17, y el mundo pasa, que no se nos olvide que esto es temporal, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace hoy para negarse a este mundo la voluntad de Dios permanece para siempre. Joven que me escuchas, aún a través de la internet, muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo en esta vida. Quien te habla ha desperdiciado sus mejores 30 años arrojados en el vertedero de este mundo cuando militaba en las filas de Satanás. Pero tú, si aún eres joven, todavía tienes en tus manos tus mejores años. No entregues los años de tu vigor, de tu hermosura, de tu inteligencia al servicio de este mundo. Benefíciate de lo que Dios te dé en este mundo, sí, pero busca traer todo a los pies de Cristo y utilizar esto como una canal para glorificarlo a Él. Aún a los niños hablo. Ni siquiera ustedes son muy pequeños para buscar a Dios. En la Biblia, muchos fueron llamados por Dios siendo niños. El profeta Jeremías, el profeta Samuel, Jesús ordenó que no impidiéramos a los niños venir a Él, porque Jesús es el dulce salvador de los niños. Mis hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que el verdadero creyente posee un estilo de vida conforme a la voluntad revelada de Dios, que es sensible al pecado, que es obediente a los mandamientos divinos, que ama de manera práctica a sus hermanos y que no ama este mundo. Pasemos ahora a nuestro último examen. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis hermanos, es la clara enseñanza de las Escrituras que este mundo está compuesto, básica y muy generalmente, por dos grupos de personas: los hijos de ira y los hijos de misericordia, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Cuando la santa palabra de Dios es predicada, es usada por el Espíritu Santo como una espada para dividir de esta gran masa de humanidad caída a los de un bando y a los de otro. Los verdaderos hijos de Dios evidencian su condición en que dan crédito a la palabra, la reciben con un espíritu enseñable y con un ánimo dispuesto a obedecerla, por dura que ésta sea. De ahí que Juan diga: el que conoce a Dios nos oye.
Mientras que en los hijos de Satanás predomina un espíritu de incredulidad, sospecha, resistencia y rechazo a la palabra. El que no es de Dios, no nos oye. De ahí que vemos que la palabra a unos quebranta y a otros endurece. A unos les es olor de vida para vida y a otros olor de muerte para muerte. En unos hace manifestarse el espíritu de verdad y en otros el espíritu de error. Pero nunca vuelve a Dios vacía. Nadie jamás ha permanecido indiferente a su fiel anuncio. Cada alma, después de escuchar la palabra de Dios, se encontrará un poco más cerca del cielo o del infierno, pero no permanecerá igual. La pregunta que se impone aquí es la siguiente: ¿dónde te encuentras tú? Unas palabras finales a modo de conclusión. A los que después de estos exámenes que expone el apóstol Juan, se han hallado a sí mismos aprobados, aunque alberguen algunas dudas, les digo, regocíjense y cobren ánimo. Si tú has notado que posees las cosas dichas aquí, en alguna medida, aunque sea muy poca, tu fe es verdadera. Tu fe es verdadera. No todas estas evidencias son experimentadas de igual modo en cada creyente, pero sí es necesario, mis hermanos, experimentarlas en alguna medida. Pero también te digo, no te confíes, sé diligente en la obra de tu santificación, cuida de los detalles pequeños y no tendrás que lidiar luego con los grandes. Agradece a Dios el don precioso de la fe que te garantiza una entrada segura al cielo. Muéstrale tu gratitud de manera práctica y esfuérzate para que Cristo sea honrado en este mundo a través del testimonio de tu fe. Y a los que después de este examen se han hallado desaprobados, pero quisieran que estas evidencias de la fe salvadora fueran también una realidad en sus vidas, les digo, no se desanimen. Deben tener temor por su situación, sí. Porque si Dios recibiese tu alma en esta condición, no podría ser Él mejor para ti que un fuego consumidor. Pero no dejes que el temor te paralice. Es Dios quien ha permitido que escuches su palabra. Si Él te quisiese en el infierno, hoy ya estarías en ese terrible lugar. Pero ha permitido que tú escuches una vez más su palabra. Hoy, justo hoy, que las altas puertas de la misericordia están abiertas de par en par para todos los que a ellas llaman. Hoy, que Cristo está sentado a la diestra del Padre para dar arrepentimiento y fe a todos aquellos que a Él se acercan. Acércate a Él, aunque sea a hurtadillas, como aquella mujer que tocó el borde de su manto, y ruega para que el manto de su gracia te cubra en esta hora, porque mañana pudiera ser muy tarde. Vamos a terminar en oración. Bendito Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, gracias te damos, en el nombre de Cristo, porque si alguna constancia, porque si alguna fe, alguna virtud que proviene de lo alto hay en nuestros corazones, es solamente por tu gracia soberana. Es solamente porque tú has vencido nuestra obstinación. Tú has quebrantado la dureza natural de nuestros corazones. Tú nos has atraído a ti con preciosas cuerdas de amor. Tú nos has derramado de tu precioso espíritu en nuestras vidas. Has abierto nuestra mente para que entendamos tu palabra. Has ensanchado nuestros afectos para que te amemos. Y nos has hecho caminar por el sendero de tu voluntad. Bendito eres, Señor. Por favor, ayúdanos. Queremos, Señor, que todos los que estamos aquí podamos reunirnos y verte gozosamente en la gloria. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.